cultura, educación y diseño en 2 horas exclusivas. Míralo también por Zona HD, una de cal y otra de arena. Jueves, 14 horas, solo en Zona. Sensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la paciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciendo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quieren como tú tienes que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciendo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quieren como te quiero, sé que lo valdría. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Enrique, buenas tardes. Qué tardecita, ¿no? Qué día. Qué noche. Qué día. Bueno, hoy jueves 7 de mayo del 2026. Quieras que no, avanza, ¿eh? Avanza el año. ¿Qué te parece? Ya estamos Claro casi sí. a mitad de año. Estamos aquí como todos los jueves a partir de las 14 horas hasta las 16 horas en FM 89.3 Radio Zona Miramar, en sus estudios de la calle 33 24 44, entre 48 y 50 para los que se ubican un poquito mejor aquí en nuestra querida ciudad de Miramar, cabecera del partido de General Alvarado. Quienes quieran enviarnos un mensaje lo pueden hacer al 2291, un mensaje de WhatsApp, 2291 457 203. Nos pueden seguir por Instagram en @radiocadena y en Facebook por www.zonaenvivo.com.ar. Creo que dije todo bien. Perfecto, ¿Viste? muy bien, todo muy bien. Cada vez mejor. Sí, cada vez mejor. Bueno, qué fresquete en serio, ¿no? Qué tormenta Pero de yo agua. no sé, Enrique, si hizo tanto frío. No, hoy claro. a la mañana no hizo frío. No hizo frío. No es pero tanto bueno, frío, tenés razón. Me acuerdo que anoche, 8 de la noche, le dije a mi señora, por favor, ayúdame a entrar el auto al garage porque el portón era imposible, ¿no? Bueno, lamentablemente con esta lluvia hay calles que se inundan, ¿no? Barrios que se inundan un poco. Bueno, esperemos que pare y que la tierra alcance a absorber el agua como para que la gente que está en las zonas más alejadas o en las zonas que no tienen asfalto o pluviales cercanos pueda... no tenga este inconveniente para llegar al colegio, para llegar al hospital, para llegar al trabajo. Es linda la lluvia, pero... Sí, no tanto. Claro, para la gente que tiene esos inconvenientes no es tan linda. Bueno, me estaba acordando hoy de seguir agradeciendo a todas aquellas personas que han solicitado el libro, que ya lo han recibido, que después te mandan un mensaje de felicitaciones por la edición, a todo el mundo le encanta la confección del objeto libro, ¿no? Esto de la tapa dura, de las hojas cosidas, todas las páginas cosidas en los cuadernillos, en papel ilustración, todo el mundo lo valora, pero además hay gente que sabía del libro, que alguna vez leyó alguna fotocopia, pero ahora se lo reencuentra, lo puede leer bien, con un buen tamaño de letra. Se ve bien el contraste entre el texto en negro con las hojas blancas. Bueno, la gente realmente lo ha recibido muy, muy, muy bien y estoy contento. Y por eso también quiero saludar a la gente que colaboró, que trabajó en el equipo, ¿no? Como es el caso de
Federico Caimari, que trabajó en el diseño de las tapas, a Teresa Cares, que hizo esa tan linda imagen que está ahí en colores en la contratapa del libro histórico o en la tapa de la biografía, ¿no? Esa especie de collage que es el padre Massanet en fondo, con la iglesia San Andrés de aquellos años. Está todo montado sobre un perfil de la provincia de Buenos Aires, un mapa antiguo, y sobre la carta donde el padre Pascual Massanet solicita venir a misionar a Argentina y se le asigna, empieza el camino de las 11 capillas o parroquias que tuvo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Eso quedó muy bien también. En el maquetado del libro, que viene a ser la diagramación, trabajamos con Valeria Burkhardt, una diseñadora de Mar del Plata. También estoy muy contento, y con la imprenta Latin Gráfica de Buenos Aires, que realmente ha hecho un trabajo tal cual se lo pedimos, tal cual se lo enviamos, respetando todo y respetando también los plazos de entrega, ¿no? Así que estamos muy muy contentos. Se lo ve un libro fuerte, un libro pesadito, tiene 600 gramos cada uno, ¿no? Así que eso también le da esa resistencia que tiene que tener a cualquier maltrato normal que se da a un libro, ¿no? A ponerlo en una mesa, correrlo, ponerlo en la biblioteca, guardarlo en un bolso, meterlo en una mochila. Bueno, este libro está un poco con la intención, ¿no? Así, preparado para resistir esos movimientos que otro libro de tapa blanda y pegado, tipo Binder, ¿cómo se llama? El binder es el armado del libro. No me sale ahora el término exacto. Bueno, eso es mucho más débil. Requiere un trato mucho más delicado. En cambio, es un formato que tiene una resistencia ya interesante. Es con la intención de que dure otros 100 años, si es posible, ¿no? De que tenga esta resistencia que el otro libro, el original, no tuvo. Bueno, y además, como ya dije muchas veces, tiene la ventaja de que este libro, es un facsímil del libro original que el padre Pascual Massanet se llevó a su casa natal en Manacor cuando él regresó a España en 1929. Recordemos que él estuvo acá en Miramar entre 1919 y 1924. Pero de acá se fue a Rojo, General Rojo, ahí en San Nicolás de los Arroyos. Estuvo un tiempo por la zona de Ramos Mejía. Y bueno, hasta que en el 29 pidió licencia para volver transitoriamente a Manacor, allí en la isla de Mallorca. Pero finalmente, al año de estar en Mallorca, renunció porque ya estaba grande, se consideraba grande, sus padres habían fallecido sin que él los viera, tenía hermanos también enfermos, y bueno, decidió quedarse y volver a continuar misionando, como en un principio, ahí en su isla natal. Así que bueno, muy contento, como les decía. Hemos enviado libros a Santa Fe, a Buenos Aires, a Luján, a La Plata, a varios lugares con mucha interés. Y ahora, empecé estos días a hacer algunas donaciones. Estuvimos en Mechongué con la familia Cerone, Oscar Cerone e Isabel, su señora. Lamentablemente el Museo del Ferrocarril estaba cerrado. Hace tiempo parece que no funciona. Tiene un inconveniente con la designación del personal. Están esperando el trámite de la municipalidad para que vuelvan a otorgarle ese subsidio para poder pagar el cargo del bibliotecario, para poder abrir los sábados y los domingos, que son los días en que hay turismo. Claro, también, exacto, ¿no? Sí. Que es una lástima que la gente pasa por Mechongué. Tiene dos cosas importantes para hacer, entre otras. Si no tiene amistades para saludar y visitar, es ir a comer a lo de Salvatore. Tal cual. Y si no, también puede pasar por el museo.
después de comer, y no simplemente pasar, ¿no? Pasar y no dejar ni siquiera un peso ahí en Mechongué y no llevarse nada de su rica historia. También está la parroquia, Lourdes, y la gruta, muy lindas para visitar. Pero bueno, están ahí con ese inconveniente por ahora y no han podido solucionarlo desde el mes de, creo que es de octubre. O sea, son unos cuantos meses, ¿eh? Así que bueno, van a insistir para que el municipio les facilite. Supongo que no debe ser muy oneroso eso, porque si es para la apertura de los sábados y domingos unas horas, no es como tener un cargo todos los días, ¿no? Bueno, eso es interesante. También estuvimos de visita en lo de Nereo, que le debía el regalo de cumpleaños. Fuimos con Rosana, con mi mujer, 101 años. Espigado el hombre, derechito, firme, bonachón como es él, caballero enorme, macanudo, goza de muy buena salud. Lo último lo perjudicó que lo mordió, habrán escuchado, habrán visto por las redes que lo mordió un perro hace unos meses, y a pesar de eso actualmente está luchando contra para recuperarse del todo. Si bien ya camina, está un poquito limitado para andar en bicicleta, y bueno, porque la mordedura fue muy grave, fue grande, le quitó un pedazo de carne, de músculo. Entonces eso lo debilitó y lo asustó también, y la familia se preocupó, estuvo internado con una infección, con riesgo de perder la pierna, así que bueno, pero ya recuperándose. Un amoroso terrible, buenísima gente, estaba con su hijo Jos, creo que había uno de los nietos también, se estaba yendo. Jos creo que es el jefe de bomberos, del cuartel de bomberos, que está cumpliendo 40 años ese cuartel en estos días. Bueno, realmente muy lindo. Y después el lunes lo llevé hicimos la entrega en donación de este libro a la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Biblioteca Central, ahí en Peña y Funes. Un edificio espectacular que hay, lleno de chicos estudiando en el salón, en la sala de lectura, buenísimo. Y después también lo llevé a quien más se lo entregué, al Centro Documental de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es un centro documental muy bueno. Ya es una biblioteca de especialistas, digamos, es para los que están haciendo los posgrados en arquitectura, principalmente. Pero bueno, también, así que nuestra historia local, fundacional, de esta etapa fundacional, está volviendo a las bibliotecas. Y no llegué a la de Ingeniero Raterí porque estaba ya cerrado. Ya cuando pasé, cierra creo a las 4 y yo pasé 4:30, 5 menos cuarto. Bueno, ahora me toca después llevar a Mar del Sur, una mañana de estas, a Otamendi, y tengo pendiente también acá la Biblioteca Pública Municipal y Popular José de San Martín, General Don José de San Martín, y también al Instituto Superior de Formación Docente por el profesorado de Historia principalmente, 81. Ahí también tengo la promesa de entregarlo en donación. Bueno, y así de a poquito. También me estoy acordando ahora, que el primer lugar donde lo dejé donado es en la Academia Nacional de Historia en Buenos Aires. Eso es importante porque uno, si busca en los catálogos por internet, hoy busca Miramar, Padre Massanet, Fundación de Miramar, Historia de Miramar, o nombres como Claudio Allende Cabezas, y va a salir la referencia de que está en este libro. Entonces, ¿en qué catálogo? En el de la Academia Nacional de Historia, que es un lugar espectacular para visitar, con visita gratuita, que es donde funcionó el primer Congreso de la Nación Argentina. El primero, antes del Congreso Nacional que todos conocemos, ahí en la Avenida de Mayo, frente a la Plaza de Mayo y la Plaza Loria, qué sé yo. Bueno, antes que funcionara ahí, funcionaba a media cuadra de la Casa Rosada. Hoy quedó ese edificio, todo ese recinto quedó dentro del Ministerio de Economía, pero por la calle lateral se pide. Ustedes entran por internet, piden Academia Nacional de Historia,
y piden ahí visitas guiadas, se anotan, es gratuita, dura 1 hora y media más o menos, van a poder ver todo el recinto, el hemiciclo, con el balcón, todo en madera torneada. Piensen que eso es el primer lugar donde se reunían los diputados y los senadores desde antes de que fuéramos provincia de Buenos Aires, porque todavía no estaba declarada la capital federal, así que funcionaba todo ahí mezclado, era parte de las luchas que había, ¿no?, entre el interior y el puerto de Buenos Aires. Bueno, vamos a recibir a nuestra... Tengo un mensajito. Sí, Enrique, a ver. si me permitís. A ver, Adrián. Jorge Luis Mateos. Hola Enrique, un señor con mayúsculas, realmente excelente persona, te mando un gran abrazo. De parte del señor Jorge Luis Mateos. Jorge, está en Buenos Aires. Ajá. Y Se está escuchando hoy por... Hace unos días me visitó el hijo, el domingo creo que fue, sí. Así que bueno, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Mónica, Jorge Luis Mateos. Jorge Luis, ¿sabés qué es? Es nieto de Cristóbal Mateos. Ajá, casi nada. Claro, entonces él me contó parte de la historia, que en algún momento la volcaremos, de la historia de cómo llegó Cristóbal acá a Miramar, a qué se empezó a dedicar, la hojalatería que tenía en Buenos Aires, la historia de la fábrica de muebles, la construcción de la Azucena, el vivero Margarita, todas esas cosas. Uf. Me la fue contando, es interesantísimo. Es otro de los personajes que en algún momento, alrededor de los años 35, construyó mucho, hizo mucho por Miramar. La Azucena, que hoy, la Azucena, el Club Alvarado, por ejemplo, los chalecitos alrededor de la plaza. Claro, todo de la eso esquina de la del- plaza, sí, sí. Con fue todo, digamos, de su empresa. Mónica de Parque Bristol te dice, hola Enrique, como siempre escuchándote, más hoy que no puedo salir en casa, y estoy obviamente enojada por los caminos de Chapar, la avenida Chapar, que está intransitable, pero me pongo a pensar y al mismo tiempo te consulto cómo hacía el padre Massanet para llegar, o en sus viajes, cómo hacía para llegar hasta Miramar, hasta Rojo, en qué se transportaba el padre. Y bueno, él llega en 1905 a Buenos Aires, el 25 de abril, justamente el mismo día que presentamos el libro acá en Miramar, fíjate. Él llega a Buenos Aires en barco y a partir de ahí se movió como todo el mundo, se movía, o en tren hasta las ciudades principales, pero no, el tren tenía el ferrocarril del sur y el ferrocarril del oeste y el ferrocarril central, y muy pocas posibilidades de ahí desplazarse a los pueblos, salvo que fuera a carreta o a caballo, como se movía claro, la madre Eufemia Otamendi. Sí. No había puentes, además, no había rutas. Acá la ruta 11 se asfaltó en el 38-40, y imagínate lo que era para Mar del Sur, apenas había una huella. Pero ahora vamos a hablar con una bisnieta de un galerista que, haciendo los viajes en galera, que la galera sería como un colectivo, digamos, de la época, más pequeño, ¿no?, tirado con caballos, llegó acá a esta zona de Mar del Sur, finalmente se estableció, y bueno, es una época donde todo estaba por hacerse y se hizo. Eso es lo grandioso. Yo diría, más que cómo llegaba, y gracias, Mónica, ¿no? Mónica, sí. Gracias, Mónica. Y lamento que estén con esa situación en las calles del barrio. Pero se ponían manos a la obra y lo hacían, ¿viste? Aceptaban esos esfuerzos. Es como el cura Brochero en Córdoba, toda la región de Córdoba. Y cuando no podía, y eso que era amigo de Juárez Selman, no podían hacer la Ruta Nacional 20, ¿qué hizo? Agarró la mula, la cargó de herramientas y él empezó a hacer el camino que hoy usamos, con piedras, desmalezando, limpiando, marcando. Y después, como él, un tosudo, empeñado, arriesgando su vida permanentemente y con muchas enfermedades que tenía encima, la gente lo seguía, porque era un ejemplo de la acción, no de hablar, accionaba, hacía, proyectaba y hacía.
Bueno, estos son los pioneros que tuvimos y lamentablemente no vemos ahora que haya esos pioneros. Es lo que está faltando en la Argentina. Gente que se empeñe en un proyecto, que invierta su tiempo, su capital, su esfuerzo y le meta pata. Ellos trajeron la luz, ellos trajeron las herramientas para trabajar con la piedra, los cultivos, las máquinas. Después 30 años después, 40 años después vino el camión, por ejemplo. Así que hasta se sembraba y se araba con caballos, con Claro, animales. con bueyes, ¿sí? Sí, las trilladoras esas inmensas tiradas por 20, 30 caballos. Increíble, ¿no? Pero bueno, esa Argentina existió no hace tanto tiempo. Bueno, vamos a invitar a pasar al estudio a María Inés Allende, una amiga docente que ya ha tenido aquí a su abuela hace unos años, en el primer año del programa, y estamos en el 6º invitándola a ella. Y ya volvemos. Radio Zona. Enrique Malbrán conduce Una de Cal y Otra de Arena. Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente. Fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciendo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como tú quieres, que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Porque yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría, quéreme como te quiero, sé que lo valdría. Te amo de una forma que destruye
Este aire ya es tuyo. Zona. Siempre es así. Una de cal y otra de arena. Solo en Zona. Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente. Fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciendo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como tú quieras, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como tú quieras, sé que lo valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Bueno, seguimos como prometimos, estamos aquí con Marini, conocida Marini, para diferenciarla de una tía, de Marinés. Marinés Allende, que la señora Zagalia, que estuvo acá hace 5 años. Más o menos. Y hicimos un programa inolvidable, no por mí, sino por todo lo que ella fue diciendo. Aportó. Y hoy escuché grabaciones, no la del programa, sino escuché los borradores que hice en la casa con ella y con Loli, la hija. Está bien. Y realmente encantadora y todo lo que iba mechando información de su carrera docente, ¿no? La historia de su abuelo, la casa, bueno, todas esas cuestiones muy lindas, muy importantes. Esa historia doméstica y local es tan rica, ¿no? Sí, me Porque para encanta. nosotros es significativa. Sí, a mí Pero me se encanta. escucha uno de, no sé, de 25 de mayo y dice, ¿y a mí qué me importa? a lo Sí, mejor? pero cuando es tu historia cambia Claro, la cosa, ¿no? claro. Y nosotros desde chiquitos que sabemos de la historia de Miramar por mi papá. Imagínate que nosotros, yo, Vos hacés de cuenta que nadie te conoce y tu papá, y nombralo. Pancho Allende, el farmacéutico. Yo tendría 13 años cuando la televisión llegó a Mar del Plata, recién. Entonces, ¿cómo nos entretenían? Mi viejo en la cena, después de cenar, empezaba a hablar de Miramar, de sus amigos, de los antepasados, de los abuelos, de su vida, de su historia. Y nosotros fuimos aprendiendo a través de él lo poco que sabemos de la historia de Miramar y de nuestra familia. ¿Tu papá de qué año era, Pancho? Él nació en el 22 22. y mi mamá en el 27. ¿Dónde nació? Nació en Pirán, en General Pirán, porque mi abuela Lola, que era la mamá de él, era de Pirán. De Pirán. Claro, entonces fue a parir a Pirán. Y hoy yo leía tu libro, porque había fechas que yo no tengo presentes, que ellos se casaron en el 18. Y mi papá nació en el 22, o sea que 4 años después que se casaron. Y mi tía Inés en el 27, 5 años después que ellos se casaron. Después Chicha, que era el más chico, Claudio,
Él nació 2 años después que Inés. Pero había mucha diferencia entre Tu abuelo, papá. Mi abuelo Francisco. Francisco, ¿qué número era de Claudio Allende? Ay, no sé, era de Quinto, los mayores, creo. me parece, sí. Porque Me parece eran que era 11 quinto. hijos tuvo el abuelo. Claro. Eran 7 varones y 5 o 4 mujeres. Los varones eran 7, sí. El mayor creo que era Estanislao de todos los varones. Claro, creo que cuando Allende. estuvo Inés nos contó que era el quinto, Puede ser, sí, no que, sé. que eso. no, porque en esa época se respetaba mucho al hijo mayor, Sí. como administrador de la herencia, inclusive, ¿no? Pero lo nombraron a mi tomar abuelo. decisiones. Mm. Y no siendo el mayor, fue Mi abuelo, el administrador, ¿no? El que seguramente el más ordenado, el más Sí, era, prolijo. según ellos, era según mi tía Inés, que ella tenía debilidad por su papá, y mi abuela estaba muy enamorada de su marido, que era muy serio, muy buen mozo, muy atento, muy caballero. Mi abuela, no sé cómo te lo describía el abuelo. Claro. Yo lo conocí a mi abuelo por mi abuela, porque él sí ya te decía, no, la prestancia que tenía, era el más buen mozo de todos los Allende. Porque el mayor, creo que era Estanislao, se enferma de tuberculosis y lo mandan a Córdoba. Creo que fallece y todo ahí. Y el más chico era mi tío Pedro. Después había un montón en el medio, ¿no? Por supuesto. Y 4 mujeres que eran mi tía Josefina, mi tía Claudia, mi tía Carmen y María. Carmen y María murieron jóvenes, y Claudia y Josefina yo alcancé a conocerlas, y no tenían hijos ni se casaron, nada. Nunca, jamás. Se Bueno, dedicaron ahí a la casa. y yo recuerdo que Inés nos había surgió todo el tema porque en ese momento estábamos organizando una visita a la Quinta Los Abuelos. Ah, claro. Y bueno, ahí hicimos la conexión con María Inés y bueno, fue muy amable en recibirme en su casa y estuvimos charlando 2 o 3 veces, que por suerte grabé las charlas esas. Y bueno, y después surgió la idea de venir al programa, pero estábamos ya con la pandemia y entonces Claro, esa, sí, se sabía ya, demoró. pero claro, claro. Porque Inés era un libro abierto. Claro, mira. era amorosa, Mi papá sí. también, los dos sabían muchísimo de la historia de mi mamá. Inés era mayor que tu papá. No, ¿No? mi ¿Era papá menor? era el mayor. Sí. Ah, tu papá era el Mi mayor. papá, sí, porque mi papá es del 22 y Inés es del 27. Claro, O sea que era más 5 chico que- años sí, de diferencia. de diferencia, 5 años más joven. Sí. Imagínate vos en aquella época, mi abuela se casó grande para la época. Tenían más o menos entre 25 y 27 años mis abuelos cuando se casaron. Eran viejos para esa época, porque todos se casaban jovencitos. Y parir chicos a los 30, 30 y pico de años era todo un acontecimiento. Porque mi papá nació, mi abuela ¿qué edad tendría? Si se casó a los 25, 5 años después te dije, 30 tendría mi abuela a lo mejor. Claro. Y 35 con Inés, Hay una historia muy linda que es la de Claudio Allende y Cabeza con la abuela Magdalena. con la abuela Magdalena Sí. Urruti, ¿no? ¿El No, apellido? Ceruti. Ceruti. Bueno, Sí, porque el abuelo... él vino eh, soltero acá, Sí, a sí, Argentina. sí, vino soltero, sí. Y parece que fue a Dolores y la vio a la abuela detrás de una reja, en la casa, atrás de la reja. Eso era lo que me contaba Inés, ¿eh? Y se quedó prendado, porque la abuela Magdalena era muy bonita. Aún de viejita era linda. Y entonces le dijo que lo esperara, que en unos años la iba a pasar a buscar. Y en pocos años la fue a buscar, se casaron y tuvieron 11 hijos. Claro, quería tener una situación económica más acomodada y que Para- ella no, y creciera. aparte la edad también. Claro, que porque ella era mucho. en ese interín... Sí, yo no sé si la abuela tenía 13, 14 años y él tenía 19, 20. Había diferencia de edad. No era fácil en aquella época Claro, eso. claro. Pero se casaron, se vinieron a Miramar y acá hicieron la vida. Los dos, con tantos hijos como tuvieron. Y bueno, eso es una linda historia, ¿no? De Sí. volver. Sí, Porque ¿qué él, te parece? ¿qué hacía en ese interín? Contalo vos porque seguramente... ¿Mi abuelo? Sí, claro. No tengo ni idea de lo que hacía. Sí, que decía Inés que era chatero. Ah, sí, tenía la famosa galera. ¿se llama? Galero, galerista, Esa, en sí, realidad, sí, era galerista. única en Miramar, o sea que Claro. él amasó la fortuna con esa galera.
porque llevaba y traía cosas a distintas partes, ¿no? Claro. Era el único medio de transporte que había para conectarse con el mundo exterior. No sé si iría hasta Buenos Aires o por los No, ella decía alrededores. que iba hasta Dolores, hacía el circuito Bueno, ahí hasta, entonces es que se hasta conoce. San José, acá paraje San José, en Otamendi, y después volvía pasando por Mar del Plata. Entonces por eso la conoció la abuela Claro. ahí en Dolores. Claro. Porque iba hasta ahí él con esa Sí. ¿cómo se llamaba? Galera, la Galera. Hasta hace poco estaba la galera, ¿eh? No sé en qué, ¿sabés dónde estaba? ¿Dónde? Acá en la calle 26. ¿Y quién la tenía? Yo no me voy a acordar. Cuando venga Luis le voy a preguntar y te voy a decir. Estaba la galera hasta no hace muchos años que estaba ahí de adorno. La primera ¿Por galera. dónde? ¿Por Parque Bristol? No, la 26 yendo para el vivero. Creo que era la 26, mira, si no me equivoco. O la 24, por una de esas casas. pero esa es una chata. Era de la abuela entonces. Puede ser, sí. Entonces no era la galera, era la chata. Una chata. Para mí como es un carro todo Sí, me lo parece igual. de... ¿Cómo se llama esa familia? Es un apellido inglés. Sí. De que la chica es maestra, ¿no? Eso es... vos decís dónde estaba el vivero también. Sí, por ahí. Había un vivero. Sí. Es No me acuerdo quién es ella. ¿Cómo se llama? Bueno, pero no eso importa. es... Mira, me parece que esa chata se llama la hormiga negra, me parece que No tiene sé, un nombre. No tengo idea de eso yo. Está bastante abandonada. Qué Dentro necesidad. quedó a mitad de caballo, digamos, a caballo entre dos lotes, Tendrían que este- ponerla en el museo municipal, ¿no? para seguir abandonándola. Bueno, no sé. Está todo cerrado hace Sí, 7 años sí. y la chata está... Qué Sí, lástima, sí, qué la verdad. lástima. Sí, porque son cosas... Bueno, era de ese estilo, de chata. Sí, Digamos, parecía, ruedas grandes, ¿viste? Sí. Y el cajón, arriba todo en madera. Nada más que esta, en una época le pusieron un techo a 2 aguas de chapa. Ah, mira. O de Para chapa. que no se pudiera la madera. y Claro, eso. y sí, andan fotos por ahí. Mira. Me Sí, sale yo la sabía porque mi familia- papá siempre contaba que el abuelo andaba para todos lados con esa galera, ¿cómo se llamaba? Galera, ¿no? No, galera No, no. esta de acá es una chata. Galera era lo que él tenía. Y él tenía una galera que era como un colectivo Sí, de transporte sí, de sí, personas. de transporte, Por eso era sí. galerista. Sí. La galera llevaría 7, 8 personas. Y él realmente vino a la Argentina y amasó una fortuna, Claro. porque hizo un montón de cosas acá, la verdad. Hasta fundó la escuela número 2 de Mar del Sur. ¿Viste? Tenía campos, tenía la usina eléctrica que después en la época de Perón se expropió. Tenía muchas cosas. Claro, en Mar del Sur había fundado, se había armado la estancia El Carmen, creo que se llamaba. No sé. Y ahí hizo, pero ya no En la sé, escuela. la escuela. Que no es la actual que está ahí. No, ya sé. Sino que es pero tomó el nombre después, Sí. el número. Además él le daba mucha porque la donó. importancia. O sea, hizo la escuela porque también tenía ahí 7, 8 Claro. hijos ya. Claro. O sea que con los hijos llenó un aula casi. No, lo que le daba mucha importancia es la educación. Exactamente, ¿Viste? claro. Él quería que sus hijos estudiaran, sobre todo los varones, a las mujeres las ponía a bordar, a esas cosas, a cocinar. Bueno, como era la Pero- época, ¿no? Y claro. Inés siempre contaba que la abuela Magdalena cada vez que paría a una mujer lloraba, porque sabía lo que le esperaba a la mujer, ¿viste? No era como el varón. Siempre tenían una vida más de estar en casa, de cocinar, de bordar, de hacer dulces, qué sé yo. Y las tener ponían- hijos. Sí, las que se casaban, las tías mías no tuvieron la suerte de casarse. No tuvieron esa suerte. Va, la suerte. Pero digo en general. Sí. En general, la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, entonces No, por eso te tenía, digo. inclusive si tenía una herencia, a lo mejor ni la administraba. No, Se administraba el seguro. marido, Sí, en muchos seguramente, casos. seguramente. Porque eso es lo que pasaba con muchas... Mi tía de la- Claudia no sé si tuvo alguna vez novio. Mi tía Josefina yo sé que había tenido un candidato. Pero mi tía Claudia no, creo que no, que nada. Y después las otras, María y Carmen, yo no sé, una de las dos se había casado, pero el marido murió enseguida y quedó viuda y ya después no se volvió a casar. Hoy me estuve fijando, busqué dónde había nacido Claudio Allende Cabeza, que yo el otro día te Sí. preguntaba. ¿Dónde nació? En Cantabria.
Exactamente, en Cantabria, Mm. en La Hermida, Sí. Yo te Peñarrubia, dije, sí, Cantabria. que mi prima fue mi papá fue, vos me parece que también me habías dicho que te habías enterado, que mi viejo fue Sí, allá por los años 70, 80, quiso Sí. llegar hasta la Ermida y no pudo, claro. porque los caminos eran imposibles de transitar. Pero mi prima, que fue hace 2 años, me parece, ella logró llegar a donde vivía el abuelo, de que la casa está exactamente igual como él la dejó. Por supuesto que por ahí modernizada por dentro, pero que el pueblo es como estaba antes. Claro, esa es una zona, pero el paisaje es espectacular. Espectacular. Es bien el norte de España, Sí, sí. bien el norte. Está al lado de País Vasco y hacia la derecha y a la izquierda estaría Asturias. Claro, cerca de donde vivía Así mi que está abuela. en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco y después ya viene Navarra. Claro. Y ahí Qué toda lindo. la zona norte queda Sí, al qué mar. precioso. Todo eso es acantilado, Sí, sí que es precioso. muy verde, Mm. lleno de ríos y son desfiladeros. O Sí, sea, claro, sí, me Mariel imagino que vino no han podido llegar. enloquecida de todo, del paisaje, de la gente, de todo. Estaba fascinada. Sí, hoy es una zona de inviernos duros, pero hoy es una zona que el turismo la está Sí, aprovechando y explotando. Sí, sí, Mm. muchísimo. Está cerca de Oviedo, Gijón, Santander, todas esas grandes ciudades tan lindas. Y la gente vaya y aprovecha después para conocer esas grandes ciudades también. Pero yo te digo, mi papá Claro. no pudo llegar. Fue imposible. Y Mariel sí, porque bueno, fueron unos cuantos años después fue mi prima. Y ahora Claro, está todo sí. asfaltado, dice. Sí, hay unas autopistas muy buenas. Hay posibilidades Sí. de llegar hasta donde ellos vivían Sí, sí. y todo. Ahora, Sí, fíjate hay vos, una ¿no? ruta que va todo bien, como si fuera acá la ruta 11. Sí, Así, bordeando el mar mar. y eso, claro. Así que va llegando, vas cosiendo pueblos, digamos, en ese collar de Claro. pueblos, de poblaciones, caseríos, pero muy lindo, aparte que hay Sí, construcciones medievales. trajo fotos. ¿No? Un día fue a casa y no la podíamos hacer callar de todo lo que nos contó y nos dijo y nos mostró. Ella es también amante de la historia de los Allende, ¿viste? Ella el papá de ella era hijo de Juan Antonio Allende. Ujú. Y bueno, siempre nos criamos juntos, porque aunque te parezca mentira, viste que generalmente las familias siempre tiran hacia las madres, ¿no? Hacia las familias de la madre. Bueno, pues nosotros hemos sido Allende, pero de cabo a rabo, porque mi papá era re familiero. Y siempre estábamos con nuestros primos, pasábamos los veranos con nuestros tíos, los traía acá a pasar el verano. Él tenía debilidad por todos ellos, y nosotros, yo te digo, somos más que primos, somos hermanos, estamos todos hermanados. Tu mamá era platense, ¿no? Mi mamá era de La Plata, sí. Singolani. Singolani. Sí. Singolani, Sí. sí. También había una farmacia allá en La Plata, Singolani. Una óptica. Óptica. Una óptica. En la calle tenía 12, que por ahí ver- estaba, creo. Sí, sí, tenía que ver con mi abuelo, era sobrino de mi abuelo, el óptico. Ajá. Sí. Pero nosotros si bien nos relacionábamos con ellos, pero no como con los Allende. Claro. ¿Viste? Nos Ahí veíamos de más vez el en- que nucleaba era Mi papá. tu papá. Mi papá traía amigos, primos, todo el que quería, y venían todos a pasar los veranos acá. Claro, bueno, también eso. Los amigos que conoció en el Colegio San José los traía a Claro. pasar el verano acá también. Claro. Y así fue que nos fuimos criando todos juntos. No sé lo que era el balneario. Íbamos al balneario acá el 9 de julio derecho. Sí. Todo el balneario era nuestro, ¿Era 9 de nuestros julio? amigos, sí. ¿Qué es de Bocha? No, estaba Checho Quiroga y su hermano estaban. Ajá. No sé si eran los dueños, pero estaban ahí Sí, en sí. el balneario. Claro. Y íbamos a ese balneario todos. ¿Vos sabés lo que era la cantidad de chicos que éramos? Con las fotos que ves todos nosotros en trencitos parados, sentados, éramos una pila de chicos. Vos sos la mayor De los 5. de los 5, sos la Sí, mayor. Después sí. te sigue Mercedes. Mercedes. Después Andrés. Ana. Ana, me olvido Somos, de Ana. Mercedes. No, yo. Mercedes, mi hermanito el que murió. Ajá. Después vino Ana, Andrés y Luis. Y después hubo otros embarazos que no llegaron a concretarse de mi mamá. Y el último lo perdió 15 días antes que yo me casara. Estaba embarazada mi mamá. Y bueno, quedó bastante mal después de ese...
No fue un aborto, porque el bebé nació, pero nació prematuro y hoy capaz que se hubiera salvado en esa época, que se iba a salvar. Y en la clínica, mira, más menos que menos todavía. Claro, bueno. O sea que no, quedó mal mi vieja después de ese embarazo. ¿Y vos estudiaste en qué escuela? En el colegio de hermanas. ¿Primaria también? Todo. Entré Todo. a los 5 años y Sí. salí a los 18. Así que mira, toda la vida... ¿Hiciste primaria y la secundaria? ¿Eso qué era? ¿Normal? El normal, sí, colegio normal. ¿No? O sea que saliste sí, maestra de ahí. Maestra normal, Maestra normal. sí. ¿Y qué compañeras tenías en esa época? ¿Te acordás? Uy, sí. Graciela Gali, ¿te acuerdas de Graciela Gali? Graciela, pobre, sí. Graciela Gali. Pobre, digo, con respeto y cariño. Sí, pobre. También teníamos a Daniel Dalponte, Freddie Mercury, todos Claro. ellos iban con nosotros al colegio. Daniel Dalponte. Lo Después tengo cuando- comprometido para venir acá también, Cuando ¿eh? el padre Juan creó el colegio parroquial de varones, Juan Marsilio. estaríamos en 4º grado, se pasaron todos al colegio parroquial. Y nosotros quedamos solamente como escuela de mujeres en el colegio de hermanas. Y yo terminé a los 18 porque yo me fui un año a Estados Unidos. ¿A qué? ¿El intercambio o algo? Sí, intercambio de Rotary. Ah. Y entonces... ¿A qué ciudad fuiste? A Filadelfia, a un lugar que se llamaba Chestnut Hill. ¿Un año completo fue? Sí, un año completo. ¿De qué mes a qué mes? Y yo dejé en agosto la escuela y volví en julio más o menos acá a la Argentina. Fuimos Daniel Dalponte, Freddie Mercury, Susana Salgado y yo. Pero no estuvimos en el mismo lugar los 4, ¿eh? Todos en distintos lugares. Iban a un domicilio, ¿no? Una casa de una familia. A casa de familia, sí. Claro. Y había un acuerdo con la Dirección General de Escuelas de que se podía cortar, viste, el año y volver al año siguiente y terminar. Entonces hicimos eso, dejamos en agosto de un año y volvimos al otro año. ¿Estabas en qué año del secundario? En quinto, Quinto. el último, sí. Y, o sea que quinto año prácticamente lo hiciste allá. Una parte. Claro, sí, una parte. Porque yo llegué, era verano cuando yo llegué, en julio. Así que iba a una escuela muy linda que se llamaba Stevens School, que era una escuela privada, que había asistido Grace Kelly a esa escuela. Ah, Toma mate, no Tomá. cualquiera. Tomá pa' vos. Era preciosa la escuela, la verdad que era hermosísima. Tengo buenos recuerdos de la escuela. Y ahí, bueno, terminé en esa escuela y después me vine a la Argentina, volví a la Argentina. Cuando vuelvo yo al año siguiente se va mi hermana Mercedes y mi prima Loli, la hija de mi tía Inés. Se fueron las dos para allá. ¿A otro Estuvieron lugar? un año. Sí, Mercedes estuvo en Ohio. Y Loli no me acuerdo dónde estuvo, la verdad que no me acuerdo. Y creo que Graciela Salgado también fue, las tres. Pero te mandaban a distintos lugares, no estábamos Claro. todas juntas, ¿viste? O sea que fue Una experiencia buena positiva, experiencia, ¿te gustó? Sí, fue linda. Sí, No sí. sé si yo hubiese dejado ir a mi hija allá, ¿eh? Típico. Mi mamá muy adelantada, me parece. Pero, ¿seguiste en contacto con la familia de Sí, allá? hoy casualmente, mira, antes de venir acá recibí unas cosas por Facebook de mi hermana americana que se llama Melissa, que con ella sí estoy en contacto porque los papás ya murieron. Claro. Ella era hija única biológica. Y después tenía una hermana, cuando yo llegué, que tenía 3 o 4 años, Betsy, que era vietnamita. Había, ¿te acordás? Como un contrato, no sé qué, como los soldados americanos dejaban embarazadas a las vietnamitas, y había un montón de chicos que por ahí eran mitad americanos, entonces la familia los podía traer a Estados Unidos. Y esta nena era de un soldado americano y la adoptaron. Y se crió conmigo, la verdad que yo tenía locura con ella. Pero con ella no tengo tanto contacto. Es preciosa, es una chica que es... ¿Sigue en Estados Unidos? Sí, tiene 5 hijos y se llama Betsy Warren. Ella se quedó Esa viviendo experiencia ya no hay, ¿no? Creo, el allá. No, Rotary- porque ahora hay, pero vas por poco tiempo, vas por unos meses y te volvés. Claro. Esa era un año. Claro, pero acá el Rotary creo que no funciona prácticamente, ¿no? Yo me acuerdo, mira, que llegué del colegio. Porque debe estar Elvira, María Elvira, Sí. Eterna María Elvira, No sé. ahí. Sí, es verdad. Debe estar y debe ella. estar defendiendo los últimos cartuchos de
de la institución, porque no, o sea, No, son yo no sé, instituciones sí. que no se van renovando, No. pero en una época era muy importante. Sí, nosotros fuimos por el Rotary Club. Ya te Estaba la digo. juventud también, ¿cómo era que se llamaba el grupo de la juventud? No sé, yo mira, te digo Rotarac, que un día era yo algo así, llegué ¿no? a casa del colegio, estaba sentada y me dice mi papá, ¿no te querés ir un año a Estados Unidos? Y yo lo miré, ¿qué? Si te querés ir un año a Estados Unidos. Y yo no sé cómo le digo, bueno, le dije, dice, porque mira, si no va Albertito Giunti, vas vos. Porque Alberto Giunti tenía a su papá muy mal, muy enfermo estaba. Y le digo, bueno, voy. Y cada tarde, tipo 2 de la tarde, me dice, bueno, te vas. Ahora en junio te vas a... Y ahí empezamos a recibir fotos y cartas de la familia donde yo iba a estar. Y después, bueno, íbamos al Rotary. Ya si lo llamás a Daniel te va a contar toda la historia porque él se acuerda de todo, de todo. En qué día nos fuimos, cuándo volvimos, todo. No, está invitado desde el año pasado, pero íbamos a empezar con tiempo en marzo, reunirnos, pero no andaba bien, Y ya andaba con unos hace problemitas. 50 Me dijo, y pico de años que lo fue. postergamos un poquito para más adelante. Sí, hace un montón de años que fuimos. Claro. La verdad. Y Freddie Mercury, que también fue con nosotros, él se volvió y después se volvió a Estados Unidos a vivir. Claro, está viviendo allá. Y está viviendo allá, sí. Él después se fue a Alemania, se casó con una chica alemana, tuvo 3 hijos, y que una de las chicas estaba casada con el chico de Yaruzzi, que trabajaba en la farmacia de mi papá. Ahora se separaron. Y Freddy se casó, me parece que la chica era hija de un gerente del Banco Provincia, me parece. No sé, estamos entrando Sandra en se esa llamaba, zona sí, ya. otra zona que no tiene nada que ver con nuestra historia. Bueno, y decime, entonces vos te recibiste de maestra Sí. en el colegio de... De hermana. ¿Ya egresabas secundario con el título maestra Sí, normal? nacional. Sí, normal nacional. Normal nacional. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Qué hice? ¿Pensabas Me en casé. seguir estudiando? ¿No? No, me ¿Cómo casé. fue? Me casé. ¿Enseguida? Y me casé, yo volví a Estados Unidos a los 18 y a los 19 me casé. ¿Te fuiste ya de novia? Sí. Estando... Estaba muy enamorada yo, Quique, muy enamorada. Y bueno, dijimos vamos hasta casarnos y nos casamos. Y yo siempre tuve vocación para el matrimonio. Alberto, nombrarlo así la gente Alberto, sabe. sí. Alberto Carnicero, Sí. ¿no? Pero él, ¿qué hacía? ¿Estaba acá? ¿Era de Él Miramar la tenía la familia? óptica. Ya tenía la óptica. Y él trabajó con mi papá, ahí Claro. nos enganchamos. Él tenía la óptica y después trabajó con Manolo. Cuando yo me fui a Estados Unidos, él se pasó ¿Manolos Bajos? con Manolo Bajos, sí. Y después yo volví y ya, bueno, como pensábamos que nos queríamos casar, qué sé yo, abrimos la óptica. Alquilamos un local ahí en la 9 de julio. Claro, años estuvieron ahí. Pero no en el grande, ¿eh? Ajá. Habíamos empezado en uno que era, el local era de Mejías, y entonces lo dividimos en 3 partes. En uno estaba Pillado con el kiosco, nosotros estábamos con la óptica, y al fondo estaba Isidoro, que era un café. Ah, sí. Después, bueno, ya en el 78 compramos el local y nos pasamos al local. ¿Isidoro no era de Lucas? No, No, Isidoro era de Leuci. Leuci. ¿Te acuerdas de Leuci, que era el de los diarios? Sí, Leuci, el que tenía la distribuidora. Sí, ¿no? sí, Claro. sí, él. Entonces, bueno, nos compramos nuestro local y nos pasamos al local nuestro. Y ahí estuvimos 30 años, en esa óptica. Así que mira cuántos años, toda una vida. Toda una vida, Ay, sí, sí. claro. Bueno, vos siempre ¿cuándo te empezás a dedicar a la docencia? Y ya tenía los chicos, y Laura tenía 6 años, la más chiquita mía. Y mi Vos mamá, tenés 3 hijos. 3 Pablo, hijos. Pablo, que está ¿dónde ahora? en Escocia. En vive Escocia. en Escocia. Hace mucho ya, ¿no? Sí, hace más de 20 años. Claro. Carolina, que es la representante legal del colegio parroquial. Sí. Y Laura, que vive en Mar del Plata. Que ella estaba casada con Quirós, que se mató el año pasado en el accidente Sí. que hubo acá. Esos son mis hijos. Y cuando Laura tenía 6 años, que fue cuando Alfonsín, en el 83 asumió Alfonsín, ahí me fui a trabajar al Marsilio. Ajá. Porque yo empecé a trabajar en la escuela número 4, en el jardín de la escuela número 4. Me llamó Zulma Guerriero que fuera, qué sé yo, que necesitaban una maestra de música. Y bueno, y yo fui, porque no había nadie con título para ejercer ese cargo.
Y yo, viste, no sabía nada de nada, la verdad que no sabía nada de nada. Siempre con mi marido en Semana Santa nos íbamos, siempre nos hacíamos algún viajecito. Entonces le dije a Zulma a ver si podía tomarme una licencia, cómo podía ser. Sí, dice, tómatela, qué sé yo, tómate la semana entera. Bueno, yo no le hice caso a ella, porque ella era la que sabía. No alejes mucho el teléfono porque No. el micrófono. ¿Qué te cuento? Que cuando vuelvo del viaje, Chola Freijo estaba en el consejo escolar. Estaría Me full. deja cesante. Yo lloraba tanto que mi mamá no me podía consolar. Y encima me hablaba mal de mi mamá, porque le acusaba a mi mamá de que ella me había aconsejado para que yo me fuera. No, mi mamá no me había dicho nada. Porque Chichita era docente. Claro. Trabajaba En el colegio número 1. en el colegio, claro. o sea, Y era claro, compañera de Pocha, de Chola, de todo. Claro, alguna tenía Bueno, pero algo esta pendiente. no, era una bruja. Bueno, entonces mi mamá me decía, Marini, Alicia Peñalba, que era la directora del Marsilio, quiere que vayas porque Angelita Cobas deja y necesita una maestra para el 3er grado. ¿Por qué no agarrás? Me decía mi mamá. No, le decía yo, yo primaria no. Bueno, el asunto que tanto insistió Alicia que al final le dije, bueno, sí, agarré. Ese día que entré a trabajar, que era el 11 de mayo de 1983, me llama Chola para darme el cargo. Para Para restituirte. que fuera otra vez al jardincito. ¿Vos en el jardincito qué hacías? Música, era profesora de música. Hacía ¿Pero cantar vos a los música chicos. sabías? Sí, porque estudié 10 años con Castán Piano. Ah, no habíamos dicho eso, por Sí, eso. O sea sí, que vos yo era una en señorita paralelo. muy preparada. Claro, sabías bordar, coser, bailar Todo, y cocinar. todo, y cocinar. Claro. Y entonces Pocha era la hermana de Chola. Sí. Pocha Frey, Anduesa. Pocha me adoraba. Entonces cuando yo le dije que sí del Marsilio, Pocha era la representante legal. Ay, Chocha, ay, qué suerte, firmó todos los papeles, me titularizaron enseguida. Sí. Cuando Chola se entera, me hace volver al jardín y yo le dije, no acepto porque ya acepté en el Marsilio. Eso es todo lo que me dijo, que no iba a hacer carrera, que me iba a morir de hambre, que una escuela privada. Todo en contra de la escuela privada. Y mirá, no me fue tan mal en la escuela privada. No sé si hubiera logrado todo lo que logré en la privada en el Estado. Bueno, eran son escuelas privadas, pero Privadas de todo, pero privadas son así. parroquiales, digamos, ¿no? Eran, Ahí ahora no son más parroquiales. bueno, cambia, pero estamos hablando de hace cuántos años. Y en el 83, estamos hablando de 43 años, sí, 44 años. sí. La vida era diferente, ¿no? Sí, La sí, sí, bueno, estructura. pero bueno, le agradezco a Chola siempre. Y que más no- la directora en ese momento, Alicia, siempre fuimos con Alicia Alicia. Peñalba, que es un Sí, entrañables éramos con Alicia, andábamos Un juntas pan de para Dios. todos lados, sí. buenísima. Sí. Pobrecita ahí que Sí, ahora está mal, que pobre. está, Sí. bueno, están mal, pero bueno, si nos llega a escuchar, un cariño grande. Grande Alicia, pobre. Alicia, sí. Sí. Sí, pero que esa escuela ha sido una columna vertebral ella también, Sí, del parroquial, del todo lo del que- barrio oeste. Sí, todo lo que es la escuela se lo debemos a Alicia, la verdad, Claro. porque ella es más, ahora la vas a ver y ella no te reconoce, pero ella habla que está ocupada, que ya va a venir la inspectora, que vive en el mundo de docente al que ella perteneció. ¿Dónde está? Está ¿En qué hogar? en el hogar municipal. Ahí está. ¿Allá en la 44? Sí, ahí. ¿Está con la hermana también, con Ana No, María? la hermana creo que está en otro lado. En otro lado. Me dijo Mercedes, la otra hermana, que Ujú. es la que se ocupa de ella. No están juntas. Nunca podían estar juntas porque se peleaban como perro y gato. Se pero- llevaban mal. Sí, pobres. no, era terrible. Sí, terrible. muy distintos. Así Pero que bueno. yo toda mi vida en esa escuela, y yo siempre digo que fue como un regalo de Dios, porque la verdad que como devolverle al Padre Juan todo lo que él me ayudó y me aconsejó y me dio en su momento, ¿no? Que estuvo tan ligado a mi vida el Padre Juan Marsilio. Claro. En mi adolescencia sobre todo. Entonces estar ahí para mí, y Alicia igual, porque Alicia lo quería mucho el Padre Juan también. A veces cuando pasaba algo en la escuela, viste que estaba por venir la inspectora y no teníamos chicos, teníamos que macanear, ¿no?
mentiras que hemos hecho con Alicia para que sí, porque si no te cerramos la escuela. Sí, Adrián, vamos preso a casa, nos clausuran. El asunto Bueno, que todo prescribió ya. No, ya está. Igual todo eso prescrito. lo siguen haciendo muchos, ojo. No, ahora no se puede, porque ahora está todo por computarizado. Mírame. Y debe ser que No sí. digo en esta escuela, en Marsilio. En otras. Digo en las estatales, en todos lados. Porque te cierran un curso. Entonces cada vez que venía la Claro. inspectora diluviaba. Y nosotros decíamos, gracias padre Juan, porque decíamos que los chicos no iban porque llovía. El padre Juan estaría llorando, entonces inundaba todo. Pero bueno. Qué genio el sí, padre Juan, ¿no? Un genio, sí, realmente. Qué cura. Un adelantado para su época. Bueno, alguna cosa era adelantado y para otra la reconserva. Pero la verdad que se mandó una obra impresionante, ¿no? 3 escuelas, imagínate. Y lo mismo hizo en Juan N. Fernández, porque él Sí, viene de Juan N. Fernández Sí, y él hace más o menos lo mismo. sí. Es más o menos lo mismo. No sé cuántas escuelas fundó Juan N. Fernández, pero sé que fundó escuelas. Sí, creo que son 2. Acá hizo más, Acá hizo el Marsiglio, porque hizo la el parroquial, primero primario, parroquial, secundario. primario y secundario, son Sí. 2. Sí, 2, y el Marsilio, sí, a la par del primario. sí, sí. Porque yo me acuerdo cuando estaban haciendo que nos llevaban permanentemente, muchos actos se hacían directamente En conjunto, sí. o en el Marsilio Sí, y después se sí, abrían la sí. cascarilla. Sí, porque era como un anexo del parroquial. Claro, pero después se hacía, se independizó el claro, pero se colegio. hacía una fogata grande en el patio, por lo menos lo que yo tengo la proporción de que uno es chiquito, viste, era Sí. chiquito y entonces la fogata le Era parecía grande, inmensa, sí. viste. Pero bueno, entonces ponían unas ollas grandes, unos ollones con leche y cascarilla. Qué rico. Y se compartía eso, que no había techo, no había nada, ni Claro, había no, había no. una galería, pero no había piso, nada. Claro. Era todo me pedregullo, acuerdo, me tierra, acuerdo, sí. y se compartía ahí, Sí, a sí. veces hasta con lluvia. Sí. Y llegar hasta ahí era como ir a una aventura, era como el campo. Bueno, y por No había ejemplo, tanta casa como hay El ahora. Marsiglio, había hasta una vaca lechera tenía, que las Ah, maestras mirá. ordeñaban, o la señora que estaba de portera, que me parece que era la tía Delia, que le decíamos nosotros, y entonces le daban esa leche a los chicos. Bueno, vamos a hacer una pausita y enseguida seguimos con Mariní Allende. Estamos acá en una de cal y otra de arena. Y bueno, estamos entrando en esta etapa de anécdotas tan lindas del padre Juan Marsilio y el colegio del barrio oeste, como se llamaba primero, ¿no? Sí. Bueno, ponemos un poquito la cortina o música, Adrián. Gracias. Insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi paciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como tú quieres, que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como tú quieres, que lo valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento
en su simetría. Quiereme como te quiero, sé que lo valdría. Te amo de una forma que destruye toda norma. Ay, te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. Bueno, ahí estamos, continuamos entonces. Acá tengo un mensaje. Buenas tardes, Quique. Primero felicitarte por tu programa tan interesante y con invitados que aportan anécdotas del Miramar de antaño. Quiero mandar un saludo a Mariní, que fue mi vicedirectora del Colegio Presbítero Juan Marsilio, donde pasé parte de mi carrera docente. Me llevo los mejores recuerdos de la institución y de los que fueron mis compañeros. Julita Novach. Después, aquí, hola Enrique, me encantan tus historias, voy a esperar cuando hagan la reseña de Juanito Mateo. Mis abuelos vivían por ese barrio, a la vuelta estaba el Limonar, una casa hermosa que aún está, etcétera. Sí, el Limonar creo que la hizo Funicelli, me parece, la construcción. Sí, tengo fotos de cuando recién estaba estrenada la casa esa. Esa es de Elsa Vitulich. Gracias Elsa, y gracias Julia también. Estela López, ahí puso Marino, siempre tan dulce y excelente recuerdo Isidoro. Yo trabajaba con Pillado y vos, Marini, ha puesto. Siempre tan dulce y excelente recuerdo Isidoro, yo trabajaba con Pillado y vos en la óptica con Alberto. Bueno, y también acá tenemos un saludo a Marini y me gustaría saber el nombre de la fundadora de la escuela de Mar del Sur, que estuvo como presidente de escuelas rurales. Yo estaba en la escuela cuando nos visitó y trajo regalos para todos los chicos y donó el terreno de esquina en la escuela. No recuerdo el nombre. Patricia Sosa. Sí, me acuerdo de Patricia Sosa, sé quién es, pero no. Un saludo a Mariní y me gustaría saber el nombre de la fundadora de la escuela de Mar del Sur. La escuela de Mar del Sur, como escuela número 2, la funda el abuelo. Claudio. Tu bisabuelo. Claudio. Claro. Sí, él fundó esa escuela. Es tu bisabuelo. Sí, tu bisabuelo. Sí. Claudio Allende y Cabezas. Sí. En su campo, el Sí, Carmen. En el Carmen, exacto. Y la donó. La entregó al Estado. Claro, ¿qué iba a hacer con la escuela? Claro. Bueno, vamos a ver si hay alguna cosa, porque dice acá que estuvo como presidente de escuelas rurales. ¿El abuelo? No, dice acá, la persona... que donó. A lo mejor hubo No sé. algún funcionario de la provincia que estaba con el cargo, no sé. Averiguar. Por ahí, Patricia, si podés, después ampliarnos y averiguamos. Bueno, continuamos. ¿Dónde estábamos? Hablando de Marsilio estábamos hablando. De Marsilio. ¿No? Del colegio. De él, era un capo. Bueno, él era un personaje, la verdad. Un personaje. Era querido y odiado. Sí, como todos los curas. ¿Vos te crees que el único que fue querido y odiado fue el padre Juan? No, pero era bravo, porque era... Tenía un carácter fuerte. No, chicos... pero también es que iba al frente, contestaba y arremetía. Sí, defendía problemas, los principios. Sí, porque tuvo varios conflictos abiertos, sobre todo con autoridades. Sí, no se callaba. Tenía un carácter, ¿viste? Como no se callaba. Sí, no tenía que... Yo mucho no sé de esa historia porque yo era chica. Sí. Yo te puedo hablar del padre Juan desde una mirada de adolescente. Claro. Que era él vino acá a Miramar, yo tenía 8 años. Hoy me acordaba, mira, estábamos sentadas en un banquito que había en la entrada de la casa parroquial de piedra. Sí. Mi prima Matilde y yo, las dos con las trenzas así cucuruchos, ¿viste? Y salió el padre Juan y nos saludó, que quiénes éramos, qué sé yo. Y entonces Matilde dice, yo soy Matilde y yo soy Marini. Marilín. Nunca me pudo decir Marini. Siempre le quedó el Marilín y cada vez que me hablaba me llamaba, era Marilín. Ahí lo conocí y estuvo hasta mis 18 años que murió. 10 años justo. Claro. Él murió el 23 de julio, era el día de mi cumpleaños, y de él, del año 1900... Yo tenía 18 años, sacar la cuenta. ¿67 o 68? En el 67, creo. ¿67? 67, sí. 68.
Porque yo en 69 me casé con 19. Claro, él ese año hubiera cumplido 10 años acá. Sí. No llegó a cumplirlos. Sí, 10 años que estaba en Miramar. Porque él se hizo cargo, creo que fue el primero en el 31 de diciembre del 57. Sí. Así que el 1 de enero ya estaba, del 58 ya estaba... Y él trabajó mucho con los jóvenes, ¿eh? A pesar de que muchos no lo quieren, que dice que ponía los dedos así y te golpeaba la cabeza. Pero eso... Pero bueno, muchos le tenían bronca por eso, pero trabajó mucho. Me acuerdo yo que hacíamos los retiros espirituales ahí donde estuvo el consejo escolar, en ese hotel Aymara se llamaba, ¿no? Sí. Ese hotel. Y venían curas de Buenos Aires o de Mar del Plata, y éramos de todas las escuelas, del Nacional, del Parroquial, del de Hermana, de todas partes venían a los retiros. Y las misas eran multitudinarias, también llenas de jóvenes. Después, bueno, se fue perdiendo todo eso, ¿no? La vida cambia, la historia cambia, los curas cambian y... Sí, bueno. Después fue difícil cuando vino el otro cura, que fue el padre, nunca me acuerdo, que fue el padre que me casó a mí, Antonio Gelmarino. Fue difícil, en la escuela fue difícil porque, bueno, tenía otra manera. Es como siempre pasa, no todos los curas son iguales. Unos pastorean de una manera, otros de otra, ni mejor ni peor, son distintas. Y a veces cuesta adaptarse al cura nuevo. Bueno, Gelmarino también era más joven. Sí, él había estado de teniente del padre Juan. Sí, de teniente, sí. Claro, y después se fue a Mar del Plata y después cuando el padre Juan murió lo nombraron párroco de Miramar. Claro. Y vino para acá. Y acá, bueno, se hizo cargo de las escuelas, de la parroquia, de todo. No estuvo igual mucho tiempo Gelmarino acá, me parece, ¿eh? No estuvo muchos años. Y después de Gelmarino ni me acuerdo quién vino. Habrá venido Y el padre... Vicente estuvo por los 70. Sí, y el padre Segovia... No, en los 70, el padre Segovia. No, 80. El 76 llegó a Miramar. En el 80 fue designado párroco. Del 76 al 80 no tenía iglesia. Hizo alguna suplencia cuando viajó Vicente a Europa. Viste que tenían un acuerdo, digamos, que se renovaba por 5 años, 5 años más, después tenían que decidir. Bueno, pero sí, tienen distintas personalidades. Yo el otro día te decía que está el sacerdote que es el que de la es misión, el el pastor, sí, digamos, sí, ¿no? sí, el sí. que habla, Sí. explica la Biblia. O por ejemplo, como en este caso también, hablando del padre que se fue y del que vino, por ejemplo, Pablo era defensor de los caminos de vida. Y la comunidad fue creciendo gracias a esos caminos. Tenemos una comunidad ahora mucho más grande que cuando vino Pablo, que no éramos nada más que todos viejos. Ahora hay un montón de jóvenes dentro de la parroquia. Y bueno, y Luis tendrá su impronta también, él pastoreará con otras cosas, que también tiene esta calidez Luis, que por ahí no tenía Pablo seguramente por el carácter que tenía, de acercarse a la gente, ¿viste? Yo el día que vos presentaste el libro me emocioné, porque lo veía a Luis que pasaba por los bancos, saludaba a todos, les daba un beso, les hacía un chiste, ¿viste? Eso también hace comunidad, porque la gente dice, ay, es un encanto ir a misa, quiero hablar con él. Sí. Es una manera de que la gente Bueno, él fue el que iglesia. estuvo coordinando toda la Comisión de Bienes Culturales, de la cual derivamos finalmente también en este libro. O sea, yo lo nombré ahí, lo expliqué, junto con el obispo Mestre. Tienen una simpatía, no son demagogos, ¿viste? Ese que está falseando, porque se sabe los nombres de... Vos pensás que en poco tiempo se tuvo que aprender los nombres de tanta gente. Los nombres de todo el mundo. Porque además, como hubo mucha gente que se alejó de la iglesia, entonces se alejó por Pablo, que tenía ese carácter que era... por lo que se hayan alejado. Porque, pero esto ha sido siempre así, que no solamente por el padre Juan fueron mucha gente, por el padre Segovia no sé si se iban o volvían, por Fernando también se fue mucho y vinieron otros. Sí, es así, pero no, yo lo que pasa es que nunca había escuchado que la gente se fuera por un maltrato, ¿viste? Sino que, bueno, a lo mejor encaraba la doctrina de una manera, encaraba de otra, había gente que decía, no, estos son muy tarzamundistas, ponen en una época. Y como era el padre Vicente. Viste que decían que
vos lo veías como alguien progresista adelantado y otro lo veía como que era un libertino, como que era... Claro, sí, encima, también ¿viste? había todos esos comentarios. Críticas que sí. estaban, sobre todo en la Porque época... él estaba con la teoría de la liberación, Vicente, estaba con toda la teoría de la liberación. Bueno, era Me encantaba. Pablo VI, Sí, me encantaba. Pironio, lo pone en función de Sí, Pironio, sí, Pablo VI, Sí. era la renovación. La iglesia venía del Concilio Vaticano II, poco tiempo antes, y las transformaciones, viste, que no son inmediatas. No, Y a los pocos años estábamos en esa etapa, la opción por los pobres, todo ese... todo ese camino nace que ahí, hicieron, en esos sí. años. Sí. Y bueno, la cuestión política, no te olvides que a Pironio le panfletearon una misa en la catedral, se tuvo que ir. Sí, me acuerdo. Pablo VI lo llevó para Roma para salvarlo, sí, me porque acuerdo. no iba a sobrevivir eso. Mm. Es una época en el país también, después vino todas las muertes, ¿no? Los Sí, fue atentados, terrible, la sí, guerrilla, fue los, terrible. los bandos. Una fea, Una época muy fea etapa que desembocó en la dictadura militar. terrible. Ahora, bueno, justamente hablando de eso, el padre Vicente, Sí, va a el sacar 20, un libro, sí. el 20, Presenta su libro. presenta su libro. Él ha escrito varios libros. Claro, sí, pero Estos, algunos tengo, yo tengo uno son de 39 relatos, creo que Sí. son 39 relatos que nos hablan de su experiencia ¿Cómo se como salvó acá? misionero español, ¿no? En la dictadura argentina, con experiencias directas, mezcladas, desde una religiosa, otro religioso, un laico. ¿Dónde la vivió? Acá en Miramar, Miramar y Otamendi. No, es una cosa muy importante. Sí, es que fue un cura muy especial, Vicente, Sí. muy querido por mucha gente, no por todos, pero por mucha gente. En mi casa era requete querido, por ejemplo. Claro. Mi papá lo ayudó mucho, a veces cuando lo metían preso por esto, por aquello. Y también lo condenaban, ¿viste? Porque como era muy joven, porque era muy Era joven. re joven, Vos pensás que ahora recién tiene 80 y... Y ¿cuánto cuando vino tendrá? acá recién ordenado sacerdote. Y bueno, pero ahora tendrá 83, 84. Sí, 80 y algo tiene, Y sí. está entero. Sí, está bárbaro. Bueno, entonces, imagínate en esa época, estamos hablando de hace 50 años. No, a mí me encantaba. Iba a la me encantaba playa, ir a andaba en escuchar. bicicleta, jugaba a la Sí, pelota. sí, sí, Y sí. bueno, Era un chico todo eso era joven. lo superficial que se le cuestionaba. Claro. Era todo lo visual, digamos. Era un cura para mí mundano, ¿viste? Era Claro. como que él no estaba todo el tiempo con esto de que te enseñaban que había que rezar todo el día o hacer. Él era un, como yo siempre digo, primero son hombres, después son curas los curas, seguramente. Y a mí me gustaba eso de él, que era un cura, viste, que se prestaba para todo, que no tenía problemas, no se hacía, qué sé yo, por ejemplo, un día contaron que lo habían llevado a comer a Mar del Plata y no sé si fueron a un cabaret. Y lo llevaron, pero él se fue. Cuando se dio cuenta lo que era el tugurio que era ese, se fue a la miércoles. No sé si era una fiesta del día del profesor, qué sé yo. Y él se prestaba a veces a esas cosas, viste, divertidas. Le gustaba bailar. Siempre me contaba Alcira López, que había estado en España, fue a visitarlo, y que él lo llevaba a los lugares así para bailar los bailes tradicionales españoles. Y bueno, ahora me dijeron que en Teruel es Gardel. Sí, le encanta. Sí. Sale por Teruel a cualquier lugar donde llegue Don Vicente, Sí, Don. sí. Me parece bárbaro, me parece y bárbaro. en el pueblo es un ídolo, así me comentaban. Imagínate, ya hace tantos años que está ahí, ¿cómo no va a ser un ídolo? La gente lo quiere mucho y ha sido el capo de Cáritas. Cáritas Internacional. Sí, a nivel mundial. Claro, prácticamente. sí. Muy inteligente, Vicente, muy inteligente, muy capaz. Y tiene vivos varios hermanos. Tenía una hermana sola, pero que está en un geriátrico, la hermana, y él está viviendo, la también, última vez que vino me contó eso. él que está estaba viviendo ahí con su hermana sí, en ese lugar. Sí, donde era un convento. Era un convento, se Sí, transformó sí. para sobrevivir los edificios, Sí, ¿no? sí, Como sí. tienen que refuncionalizarse Sí. con el tiempo. No, pero tienen en un pueblo cercano, que es más de veraneo, tiene un departamento con otra hermana.
Una hermana, creo que la que está con él, creo que se llama Estrella. ¿Puede Sí, ser? Estrella. Estrella, y tiene una hermana o hermano vivos, y creo que son 4 que viven. Y acá estoy mostrando bastante la última vez que vino, que me contó algunas cosas, de cómo mi papá lo ayudó en un determinado momento, que él tenía miedo que a mi papá le pasara algo, porque mi papá siempre les prestaba el auto, ¿viste? Y él un día fue y le dijo, Pancho, préstame el auto porque tengo que ir, me llamó el obispo, qué sé yo. Y parece que era por algo turbio, ¿viste? Con esto de los militares, y mi papá le dijo, te acompaño, y él le dijo, no, quédate. Y no quiso que mi papá lo acompañara. Que no, que después fue por una carta, me parece que la había recibido. Eso me lo contó él cuando vino la última vez. Y no, después dijo, no, gracias a Dios no era nada malo. Tu papá me podría haber acompañado, pero dice, para evitar cualquier problema mayor, no lo permití. Bueno, el libro de él se llama Condenado a desaparecer. Sí, a desaparecer, sí. Y el subtítulo Sí, estaba en tiene... una lista negra. Claro. Eso es una lista negra. Bueno, lo que le pasó a Hugo también. Hugo de Desemboca a Miramar, sí, venía de por Bahía Blanca, las 2 sí. bombas que le habían metido en la casa con sí. él y la madre, ¿no? Sí. Y la amenaza última que le dijeron, bueno, te vas, la fecha 31, o te hacemos se boleta. terminó, claro. Que lo querían fuera de Bahía Blanca, de la diócesis de Bahía Blanca. Realmente fue, bueno, digamos, llegó y acá, por eso él dice siempre, fue mi hogar. Claro. Fue mi hogar, Se quedó Miramar. muchos años acá. Claro. Además fue muy querido ese Javier Miramar, muy querido fue. Acá pone, a ver, Ana María Allende, pone, de algún lado conocida, ¿no? Sí. Creo que me suena el nombre. Sí. Hola, el dueño del balneario de la 9 de julio era La Terza. Los Quiroga eran bañeros, se decía así en esa época. Ana María Allende. Sí. Bueno, sí, ahora es como decir portero y encargado, ¿no? Sí. El bañero y el guardabosques. Tiene razón que era La Terza el baño. Ropile, no sé quién será. A ver, hermosos Pancho y Chichita, trabajé en la perfumería de la farmacia varios veranos. Una maravilla como trataban a los empleados. Pilesi. Amé esa Pilesi. Sí, claro, Rosita, está abreviado, claro. Rosita. Rosita Pilesi. Y acá Adriana Beatriz Planas, sí. Que lindo programa, cuántos años trabajé en la óptica, lindos recuerdos. Trabajó muchísimo con nosotros. ¿Qué era de Carlitos Planas? ¿El de Carlitos? ¿Cuál es Carlitos? ¿El Y, que está en el sur? Hay un Carlitos que está en Mar del Plata, que es el hijo del que trabajaba acá en el banco. Ah, son parientes, pero son parientes, pero no son, no es la mamá ni hermana, claro. Bueno, entonces, y con el del padre Marsilio, ¿qué otros recuerdos tenés? Así que te hayan marcado, sobre todo en lo institucional. ¿Y como párroco decís vos? Sí, porque me acuerdo que yo, así visualmente, yo era muy chico, íbamos primer grado, ponele, y él aparecía con la sotana esa llena de botoncitos hasta el piso. Sí. Y por ejemplo, en el Marsilio, mirá lo que hacía. Yo no trabajaba en esa época. Arrimate un poquito pero después me fui enterando cuando varias veces hablé sobre el padre Juan, algunas palabritas dije en la escuela, ¿viste? Y entonces, ¿sabes lo que hacía? Había puesto megáfonos en los salones. Sí. Y él escuchaba la clase desde la dirección. No fueras a decir algo indebido porque te surtía, yo creo, enseguida. Iba a ver qué pasaba. Eso, por ejemplo, te lo mostraba todo tenía. Eran unos parlantes chiquitos que había, sí. Pero también era, yo me acuerdo porque nos ha pasado, se iba la maestra de dirección y decía, miren que los escucho, ¿eh? Sí. Pero y también después, porque a veces la llamaban por ahí a la maestra. Él tenía una estanciera. Sí. Lo veo, eso sí que lo tengo tan grabado. Si subía a la estanciera con la sotana, sí. Se arremangaba con broches de la ropa, la sotana. Porque, el barro. Y porque en el Marsilio era todo barro, no había asfalto todavía. No. Y entonces veía que faltaban los chicos y los iba a buscar. En la estanciera los iba a buscar a todos. El rastrillaje. Y los traía porque los chicos chochos, imagínate. Porque como había tanto barrial para llegar a la escuela, los iba a buscar. Tenía esas cosas que la verdad que solo un cura como él podía hacerlo, ¿no? No, yo creo que él también tuvo el liderazgo de convocar a la gente en equipo de trabajo, porque no era que él solo. No tenía que un equipo. Era el líder, pero la líder de madre de familia de esa época. Sí.
Lo que ha laburado de salida de madre de familia, Sí, yo me acuerdo. los hicieron platos salones, fríos todo. a la salida de Sí, las misas, sí. el Las pesito a polleadas, pesito, todo, todo lo que sí. se cocinaba, lo que Sí, se sí, elaboraba sí, para sí, sí. juntar y después bueno, de segundo pasabas a tercero, edificaba el salón de tercero. Sí, Cuando sí. ibas a crecer a cuarto, el de cuarto. Y así. Porque vos sabés cómo la se inició la secundaria. escuela. Mi mamá siempre contaba, y eso yo lo admiraba por eso. Él decide crear una escuela. En realidad él quería hacer una escuela de artes y oficios. Y decide eso, y entonces, bueno, todo el grupo de matrimonios que lo apoyaban, que lo ayudaban, matrimonios y no matrimonios, dijeron, bueno, padre, a ver, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Qué sé yo? Y dice, vamos a empezar por primer grado. Dijo, no, la escuela entera. O sea que él fundó la escuela de primero a sexto, todos los años. Dice mi mamá que empezó funcionando en la Villa San José, ahí al lado de la parroquia, donde está la secretaría. Era el mes de febrero todos baldeando los pisos, acomodando, poniendo bancos. Ahí empezó a funcionar la escuela. Hasta que él compró después el terreno de a la vuelta, lo compró, se lo donaron, no sé, y empezó a edificar el colegio. En el año 56 hay un documento que lo tengo, está firmado por Marcilio, mi padre, que estaba de comisionado, en 1956, donde le cede las instalaciones a la municipalidad para hacer la escuela en Villa San José, monotécnica se llamaba. Claro. Era hasta el 31 de diciembre, y con la posibilidad de repetirlo en el 57. Así que tiene que ser el enganche con esa, lo que era época. técnico, porque yo Sí. creo que por algún lado vi unas fotos que había unas máquinas. Máquinas y las mesas, que las mesas están en el Marsiglio. Claro. Él consiguió las mesas para hacer la escuela de artes y oficios, Claro. que eran hermosas. Y entonces después nosotros, cuando yo entré al colegio, que había comedor en el Marsiglio en esa época, se les daba de comer a los chicos, y la merienda, y las mesas eran de ahí, de cuando iban Claro. a fundar la escuela de artes y oficios. Claro. Todavía están, unas mesas bárbaras. No, él fue un tipo que tuvo una visión gigantesca, ¿no? Porque la verdad que... Pero yo recuerdo esa comisión de madres con la señora Estaba Mayra, Magdalena Salgado, Beba Amendola Sosa. Gini, Sí, había un montón de gente. todo ese grupo, ¿Cómo se llamaba el carpintero que es tan de conocido? la Torre, Sí, no, pero el carpintero que es tan conocido, que ahora no va a salir el apellido, que también estaba... Había un montón de gente que le puso el carpintero, nombre. y qué sé yo, Cuadrado, Zaffer, No, no, Mir, No, no, pero ahora no me voy a acordar, pero no importa. Había mucha gente que le puso el hombro y bueno, nosotros íbamos a las polladas, me acuerdo, con Alberto, porque los chicos iban al colegio. Claro. En la década del 70, ya en el 75 ya empezaban a ir a la escuela, así que íbamos siempre a todo lo que se presentaba y ayudábamos lo que podíamos también, ¿no? Pero esa comisión fue espectacular. y sí, porque se Y iba a porque hacer la escuela levantaron secundaria, todos los- claro, las aulas de arriba que eran una claro, azotea, claro. después se Yo techó, trabajé ahí. claro, Yo fui la primera preceptora que tuve el colegio. La primera o la segunda. Y yo tenía 18 años. Y estuve en segundo año, estaba segundo año, no, primero y segundo año, nada más. En primer año estaba todo Andrés, Lucho Zagaglia, claro. Gustavo Rapaná, qué sé yo, todos chicos que conozco yo de toda la vida, amigos de mis hermanos. Y después, en segundo año, ese segundo año fue diezmado. ¿Te acordás que desaparecieron un montón de chicos en la época del proceso? Claro. Entre ellos la chica de Lombardo, Olave, después Alimonta, que creo que todavía está en España, muchos chicos que, bueno, desaparecieron, pobres algunos, y otros se fueron de Miramar. Estaban Ali Allende, estaban el chico de Marol, que después... ¿Los chicos de se mató en un Lorenzini estaban accidente. ahí? Creo que sí, también. Claro. O sea que yo fui preceptora de todos ellos. Después al año siguiente hubo primero, segundo, y después los de segundo pasaban a tercero, los de primero, segundo, y empezaban con primer año. Era lo que se llama crecimiento vegetativo, hasta que se completó todo el secundario. Y si tenés razón, se hicieron los salones de arriba. Sí, yo estaba en la primaria abajo y Claro, sí, arriba sí, estaba sí. meta boom, boom, Sí, boom, sí, boom, sí, boom, porque se construyó en esa que época, empezaron con parece. las aulas de la 24 hacia Sí. adentro, Sí, en esa época, sí, sí. porque había una escalera, Sí. que está todavía, Sí, supongo, todavía si está, no la sí, tiraron. todavía está, sí. Los actos en el sótano, Ay, me con acuerdo. el teatro, Me acuerdo. con el escenario. Sí. Yo no sé ni cómo entrábamos.
pero Sí, se me acuerdo del ensayaba, subsuelo, todo, sí. Ahora tienen salón de uso múltiple. Claro, bueno, después te echaron el... El patio, Claro, que tienen más problemas que los Pérez García con ese patio, porque se llueve y se inunda todo. Todo se inunda. claro, es que es mucha superficie y debe tener pocas bajadas. Qué sé yo, no sé, Sí. mi hija se enloquece porque dicen los chicos en el agua chapoteando. Claro, bueno, en la época mía no había nada de techo, era No, la sí, galería, sí, digamos, sí, la sí. galería que conducía Sí, al fondo del nada núcleo de más, escaleras sí. y baños Sí. y a la dirección adelante. Y yo arriba peor, porque yo arriba tenía solamente 3 aulas y después adelante, digamos, lo que hoy está todo cerrado, no están los baños, todo eso, era como un patio, que no es- era piso de cemento, que ahí se bajaba y se subía y se bajaba la bandera. Claro. Cuando recién llegábamos, no había nada ahí. Después se fue construyendo todo. Tardó en construirse el colegio secundario. unos Sí, cuantos claro, años. sí. Porque, bueno, y después hicieron toda esa parte que da a la 24, que quedó re lindo. Ahora lo han mejorado mucho, han hecho cosas nuevas, han cambiado, está el jardincito también. Usted tiene jardín ellos. Claro. Que ahora, este año creo que fue que se independizó. Tienen dirección a cargo. No es como antes que era preescolar, que la directora de primaria... Ah, está ahora bien. no, tienen una directora de Claro, jardín. y claro. Así que bueno, y Es están otro nivel educativo. Sí, sí. Y bueno, eso es no solamente la edificación, pero él también tuvo mucho conflicto con los lotes Sí, para sabía, evitar el sí. remate. Sí. Estaban hipotecados Claro. y todo eso. ¿Viste? Hay que Estuvo ver muy lo que era estresado realmente, como para... cuando- muy... estresado, Mm, muy presionado, viste, económicamente, porque me imagino que todo eso repercutiría en su salud. y él tendría, quizás el proyecto para tan pocos años era muy importante. Mm, Quizás en otro momento se hubiera llevado en más tiempo desarrollarlo. mm. Él encaró mucho, y porque si eso fue en 9 años Sí, y en pocos monedas, años, sí. fíjate que Sí. es una cosa muy... No sé si él vivía cuando se terminó la escuela, parece que no estaba vivo, que ya había fallecido. Yo no sé en qué año, no me acuerdo en qué año murió el padre Juan. Yo tenía 18 años, así que el 59-10, 67, 67. 67, ¿Y él murió en qué año murió él? En el 67, 67. claro. Y no estaba la escuela terminada. No, La escuela no, se terminó no. mucho después, Claro. como en el 80. En la Bueno, década pero del a ver, 80. la compra de lotes, Sí, no, todo eso se lo debemos a él. el proyecto, los Mm. permisos, además Y no solo eso, el las tinglado. capillas, y el tinglado, Las capillas, el tinglado. el Mm. marsiglio. Sí. Él tenía una visión Amplio. holística, digamos, Mm. del territorio. Mm. Estaba trabajando para todo el territorio porque tenía ya consiguiendo los lotes para la capilla. Hay artículos del diario, de Crónica, que hablaban ya de la capilla de Bristol. Ah, mira, esa capilla. Después de están la los iglesia. planos de La de la zona- María del Mar, la ¿cómo se Santa llama? María del Santa Mar. María del Mar, Sí. por el arquitecto Vargas. Sí. Los planos completos. Esa lo donó lo de Ruiz Guiñazú, creo. Claro, Los sí, que habían un tema con los lotes, Mm. que pasó más o menos como pasó en Mechongué de Lourdes, que estaban los terrenos en una esquina y la delegación en la otra, y construyeron la delegación en el terreno de la capilla y la capilla en el terreno de la delegación. La capilla se construyó después, no tuvo más remedio que edificar en el otro lote, pero tuvieron que hacer administrativamente un enroque de lotes. Claro. Uno renunciar a la tenencia, ambos renunciar Sí. y para tener el dominio, Claro, ¿no? Y acá claro. en Parque Mar pasa lo mismo con la escuela 5. Están los lotes cruzados. Que son trámites que te demoran, Sí, tiempo, engorrosos, sí. que los donantes por ahí ya fallecieron y tenés que Mm. mover cielo y tierra y Sí, no, cuesta todo que eso. heredar digamos un trabajo o una obra de ya iniciada es una cosa y otra cosa es iniciar la obra, ¿no? Mm. Qué difícil que es proyectarla,
convocar, armar equipo. Por eso decía que también era un líder. Sí, no. Porque todo ese grupo de padres y madres, pero sobre todo de madres, que lo seguían. Me acuerdo, esos platos fríos a la salida de la iglesia. Y vos fíjate que el cuando tinglado yo es me otra fui a obra. Estados Unidos, mi Sí. mamá siempre me contaba que ella le preguntó al padre qué hacer, ¿viste? Como que mi papá quería que yo fuera y mi mamá por ahí no estaba tan segura Dudaba. de dejarme ir, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con Marini? ¿Qué hacemos? Dijo, la dejan ir, dice, porque ella ya está formada. Dice, ya sabe bien lo que tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Así que déjenla ir. Fíjate, para eso era un progre. Y después no te dejaba ir a bailar porque decía que era todo un pecado el baile. No podíamos ir a los bailes. No podíamos ir. Yo me escapaba, pero a él no le gustaba que fuéramos a bailar. No sé por qué lo veía así como pecaminoso. ¿Viste Y esas cuando te cosas? casaste eras muy joven entonces. 19 tenía. Claro. ¿Qué le hiciste? También como una rebeldía, aparte de esa enamorada. No, yo estaba re enamorada. Y yo Sí, te sí, digo, pero- que si vos me preguntás hoy a mí, ¿qué quería hacer en esa época? Yo lo único que quería era formar una familia. Quería tener hijos, casarme y tener hijos, no quería Una otra cosa. Susanita, ¿sí? Sí, era Susanita, la verdad era Susanita. Mi papá un día se enojó conmigo porque me dijo, pero ¿por qué no vas a estudiar? ¿Qué sé yo? No me importa, le dije, si vos querés un título, yo voy a la universidad. Y te traigo el título y lo pegamos en la farmacia. Pero yo no voy a ejercerlo. Bueno, sé lo que quieran. Y me casé. Y no me fue mal. Y después, ya te digo, cuando Laura tenía 6 años, bueno, ahí entré a trabajar y ya trabajé hasta que me jubilé. Claro. Bueno, por supuesto que son proyectos de vida que seguramente que lo venías madurando desde... Siempre tuve Claro, la de vocación chica de tenías... eso. Soñaba con tener hijos, con tener Claro. un marido, soñaba con eso. No te miento, era mi vocación realmente. Y bueno, y fui feliz. Y no porque tuvieras un conflicto en tu casa No, paterna, todo lo digamos, sino contrario. porque era tu No, proyecto. Era lo que yo quería. Mi mamá se casó joven. Mi mamá se puso de novia con mi papá cuando tenía ella 14 y mi papá 19. Yo tenía 14 cuando me puse de novia con Alberto. Y mi mamá estuvo también 5 años de novia con mi papá. Y se casaron y se vino de La Plata a Miramar y acá no estuvo a los 5. Bueno, ella trabajaba. ¿Se casaban acá, no? ¿En La Plata se No, casaban? en La Plata se casaron, sí, en La Plata. Se casaron en La Plata. ¿Tal vez en qué iglesia no? San Me Ponciano. parece no, que era la iglesia, ahora Ana seguro que contesta, del colegio de donde mi mamá había estudiado, mi tía Inés. Y ellos tenían un cura que hablaban siempre de él, que era el padre Chagüe. Ellos siempre hablaban del padre Chagüe, lo conocíamos al padre Chagüe a través de mi mamá y de mi papá. Y que este cura tenía 5 hijos. Había enviudado y estudió para sacerdote y se metió al cura. Y me bautizó a mí y todo. Eso es como Podestá, se llama no sacerdote. se tiene que un nombre. Me parece que hay un sacerdote No, que pero llama, Monseñor no sé. Podestá él dejó los hábitos. Se fue con la secretaria. Fue al revés. Fue al revés, bueno. Sí. No, acá no, él se enviudó, enviudó, claro, se hizo sacerdote. y se Después ordenó. se hizo sacerdote, sí. Hizo seminario. Claro, y se recibió de sacerdote. Y bueno, era muy allegado a mis padres. ¿Y Pancho había hecho la secundaria dónde? En el Colegio San José de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Los otros hermanos también, creo, ¿no? El abuelo Francisco también, pero lo sé por tu libro, porque Ujú. por el librito, porque ahí dice que el abuelo había estudiado en el Colegio San José de Buenos Aires. Claro. Y él a los 11 años se fue pupilo al Colegio San José. Y después en 5º año, cuando terminó, se fue al Río Santiago, porque quería ser militar como los compañeros que se iban para allá. Marino. Y no le dio el target. Un día apareció porque mi tía siempre No contaba le dio el Pinet. que todos los fines de semana tenía que ir a Río Santiago a verlo porque siempre estaba en penitencia. Y entonces mi abuela lo iba a ver. Porque ellos se fueron a vivir a La Plata. Cuando Inés terminó el colegio y se fue a La Plata a estudiar, mi tía dijo, está Pancho allá, está Inés allá, ¿qué voy a hacer sola, Camila? Ya había enviudado. Lo agarró a Chichá y se fueron todos a vivir a La Plata. Y entonces siempre lo iban a visitar a mi papá. Y un día mi papá le dijo, mamá, si vengo sin el birrete y sin no sé qué, es porque me sacaron me echaron.
Y la abuela dice que estaba parada en la puerta esperando que llegara y lo vio que venía. Sin el birrete y sin lo otro que no sé qué era. Y dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora con este muchacho? Y llegó mi papá y le dijo, no te preocupes porque ya me pasé por la facultad de farmacia y me anoté. Eran de decisión O sea fácil, que fue así, y estudió farmacia. bastante independientes Sí, todos sí, en las sí. decisiones. Mm. No eran de consultar mucho. No, fue y ya está. ¿Quién le iba a preguntar? Mi abuela también era una mujer muy, Claro. muy adelantada para la época en la que vivía, ¿viste? Se casó grande, tuvo los hijos grandes. Pero Inés siempre decía que esa época de su vida había sido muy feliz porque con mi papá Inés no había tenido mucho contacto. Primero porque era más chiquita. Y segundo porque mi papá a los 11 años se fue a Buenos Aires. Claro. Y ya se iba, suponete, los primeros días de marzo y volvía para la Navidad o para fines de noviembre. En todo el año mi papá ni venía acá. Claro, y 5 años de diferencia en esa Es época mucho, es y en muchísimo. esa época también. En esa época y en esa edad. Sí, entonces Claro. bueno, después sí, ya cuando se estuvieron viviendo en La Plata, parece ser que la relación empezó a modificarse, y más que Inés era muy amiga de mi mamá, y mi mamá ya se había puesto de novia con mi papá, así que bueno, ya las cosas habían cambiado ahí. Claro. Así se tejió la historia de ellos. Y después se casaron, en el 48 se casaron, en el 49 nací yo. Claro. En el 48 se casaron y se vinieron a vivir a Miramar, porque mi papá había alquilado ya la farmacia. Ya se había recibido de farmacéutico y había alquilado la farmacia para venirse a vivir acá. La farmacia estaba donde estaba actualmente. Siempre estuvo ahí, Claro. siempre estuvo ahí. Era de uno de los De los gallinas, sí. Vinieron, Del padre del mundo claro, gallina. claro, porque vinieron 3 gallinas, vamos a decir galina como dice, porque si no, me va a matar. Sí, ya me imagino quién. Mario. Es una cosa rara porque vinieron 3 profesionales Mira. de esa época. Mm. Y los 3 en el principio se radicaron acá. Esa es una cosa muy rara por la Sí, época, ¿no? Sí. Sí, yo no sé, siempre fue a la farmacia, decían que era Sí. de galina, y ya te digo, mi papá la alquiló y después, bueno, compró la farmacia y ya fue nuestra hasta el día de hoy, que tampoco es nuestra, ahora ya es de Luis María. De Luis María, claro. Sí, Luis María la compró hace unos años. El único que siguió tenía... No, sabés que Luis es farmacéutico. Sí, Mi sobrino Juani, que está en la farmacia ahora, es farmacéutico. Y mi sobrino Juan María, ¿También que es hijo estudió de en La Plata? Andrés, es farmacéutico también. claro. Que Pero, estaba ¿y en- Andrés no había ido a estudiar también? Sí, pero, No, pero farmacia, digo. sí, Sí, ¿no? pero se volvió. Claro. Imagínate. Como Río Santiago, si me ves venir con un bolso es que me echas. Lo mismo. Pero fue una época difícil, dice, seguro Andrés, dice que eran todos siempre los problemas en la facultad, que no se podía estudiar según él, y entonces mi papá le dijo, bueno, si no querés estudiar, pero vas a trabajar. Y entró de preceptor en el colegio parroquial. Era una época que si no te estabas politizado Mm. era muy difícil, Mm. porque estudiar solamente Sí. no se concebía. Claro, bueno, mi hermana estuvo en esa época también. Claro, ¿cuál? Ana. Ana. Mm. Claro, bueno, pero ¿dónde estudió ella? Letras estudiaba. Pero sí, pero en La En Plata La también, Plata. claro. Pero también le habrá tenían costado. Sí, tenían muchos problemas. Claro. Daban clases en la calle, dice. Eh, No te dejaban entrar a los salones, Claro, a mucho las aulas. conflicto. Sí. Fue una época, claro, la vuelta de Perón, ¿no? Toda esa etapa vuelta de Perón, sindicalismo. Sí, fue una época difícil. Sí. Muy difícil. Bueno, entonces decía eso y entonces se quedó acá y se puso a estudiar. Claro, le quedaba más cómodo quedarse acá, claro. Y después se casó y ¿Él era más apegado a la familia, así de...? Era así. A Andrés le gustaba Claro. Miramar, le encantaba Miramar. También eso influye, Sí, ¿no? sí. No era que fuera pegotón de mi mamá, ni mucho menos, me parece, pero le gustaba Miramar a él, le encantaba. Cosa que por ahí a los demás... Yo creo que a todos nos gusta Miramar, a las chicas también, lo que pasa es que por ahí él era como que tenía sus amigos acá y entonces extrañaba a sus amigos. Sí, pero a él no le gustaba tanto, por ahí iba No, y porque... después, y además, Yo fui a estudiar arquitectura y mi viejo hasta el momento que estaba con un pie en el estribo me dice, anotate en las 2 carreras, medicina quería que estudiara. Y no hubo forma, y digo, ¿pero cómo voy a anotar en 2 carreras tan completamente distintas? distintas. Claro, pero bueno, sé que es una carrera espectacular.
Medicina, sí. Sí. Pero no... No tenías la vocación. No, yo de chiquito, y yo creo que el tema, siempre lo he dicho varias veces, el tema del parroquial, yo creo que influyó muchísimo en que eligiera, porque yo de chiquito, antes de saber de dónde lo sacaba. ¿Qué vas a estudiar? Porque en mi casa también, el tema de estudiar en el futuro era, no iba a debate, digamos, Claro. siempre se hablaba. Y arquitectura. ¿Y de dónde? Porque en medicina había muchos médicos, Sí. abogacía había también abogados, Mm. pero arquitectura. Y yo creo, siempre pensé que era el parroquial, porque llegaba a casa y tiraba tal con el piso negro del baño Y y dibujaba las aulas. Claro, Crecía para allá, crecía para acá, y eso era el parroquial. claro. ¿Viste? Eso lo maduré mucho después. Me di Mm. cuenta. Y yo metía, viste, las aulas en tira, las aulas en L, las aulas en una U, el Claro. patio adelante, el patio... no, ahora estamos en planta alta, me acuerdo que pensaba, ¿dónde metemos la escalera? Y yo borraba y tiraba más talco, hacía un desastre cuando salía del baño. No sé lo que era eso. Pero claro, aprovechaba el piso negro de mosaico Claro. negro, granito negro, y tiraba talco. ¿Ustedes ese departamento lo vendieron? Sí, sí. Era re Sí, lindo ya ese falleció mis departamento. viejos, mis padres, ya se vendió. Era Sí. muy lindo ese departamento. Sí, lo compró, bueno, no importa. Sé quién lo compró, pero por ahí no le gusta que lo nombre. Bueno, Pero bueno, yo creo que es esa época. Y otros, viste, a lo mejor estudian una carrera por los padres o, sí, o por un porque sí, tío. yo te digo, por ejemplo, en casa mis nietos, los hijos de Laura, que es la más chica de mis hijas, Tomás, que en realidad no es Quirós, Tomás es Morcela. El papá de él es Marcos Morcela. Claro, Y siempre los abuelos querían que fuera médico porque que el abuelo era médico, que el padrastro era médico. Y él dijo, no, voy a estudiar ingeniería, a mí no me gusta la medicina, voy a estudiar ingeniería. cortó. Y cortó y se hizo ingeniero. Y Francisco, para mí era un chico que le gustaba todo lo que es la historia, sabía mucho de política. Yo, este chico, ¿qué estudiará? ¿Qué va a estudiar? Cuando dijo que iba a ser médico, yo no lo podía creer. ¿Estás seguro? Digo, que querés ser médico, Fran. Sí, abuela, quiero ser médico. Y fue médico, y es médico. Claro. Mira, acá tenemos dos mensajes más. Yo empecé en el año 73 en el San Andrés, el año en que se aceptaron mujeres en el parroquial. Ahí hice toda mi primaria y secundaria. Carmen Pérez. Gracias, Carmen. Y acá otro de Julia Novach que dice, ¿puede ser el carpintero Guerra? Sí, Guerra. Claro, Guerra trabajó muchísimo para la escuela. claro. Era impresionante lo que trabajó. estaban ahí por la cuadra de Lisboa en alguna época Sí, con Zaffer, sí. Zaffer y Guerra, Sí, o Guerra y Zaffer, no sé cómo era la sí, sociedad. Sí, pero trabajó mucho por el colegio. Yo Claro. me acuerdo que, bueno, pertenecía a esa famosa comisión que estaba Magdalena Salgado, Eva Sosa, Claro. Guerra, había un montón trabajando por la escuela. Y laburaban, Y la prueba está que levantaron todo eso. La verdad que levantaron todo eso. Eran aulas muy modernas para la época, con la tarima, la cátedra esa, ¿no? Sí, La tarima, decimos, sí. toda moderna, de madera, el escritorio, Ahora pensé que todo eso lo volaron. seguramente, pero Sí. en ese momento era Sí. porque fue escuela hecha como escuela, digamos, Claro. edificio para escuela, Claro. de movida, no arrancó como un edificio remodelado para escuela, una casa grande o un hotel remodelado, sino que Ujú. se hizo como escuela. Claro. Sin- Sí, después eso porque también el Marsilio tenía eso. Tenía como esa tarima como para poner el escritorio arriba, y después se voló todo. Claro, eso es muy antiguo. Sí. Se llama cátedra, Ah, mira, la cátedra. claro. Es Sí, esa sí, base sí, de sí, madera sí, donde sí, se apoya el sí, escritorio sí, y de ahí da cátedra. Es decir, de ahí claro, viene. claro. Ahí viene el término. Bueno, estamos ya en el minuto final. Te agradezco toda esta charla. No, yo a vos, Quique, la verdad. Te realmente es agradezco una que charla. me hayas invitado. No, al contrario. Me siento muy orgullosa de hablar de mi familia, porque yo me siento orgullosa de mi familia, por Claro. supuesto. Y estoy muy agradecida y estoy muy contenta con el libro, ¿qué querés que te diga? Y con la aceptación que ha tenido. Sí, Porque mucha gente me para en la calle y me dice, qué hermoso el libro, ¿cómo lo puedo conseguir? Yo les doy todo, no sé si te llaman o no. sí, Pero sí, les no, paso mucha tus gente sigue datos. llamando. Está en la librería parroquial Ah, a la bueno, venta, con lo bueno. cual también
colaboran con la parroquia. Sí. Está en Déjalo Ser. Ah, bueno. Y ayer me llamó Javier Fernández, que está en Obelix, porque que se lo habían pedido, que por favor le llevara unos libros. Bueno, le llevé, pero bueno, yo digo que quiera además colaborar con la parroquia. Claro. En la librería parroquial que está que necesitamos arreglar el techo de la 4, Casa de la creo. Caridad. Creo de las 4, ¿no? Sí, 16 sí, horas a sí. 18, creo Sí, que sí, bueno, sí, sí. más o menos. Sí. En ese horario sé que llegan y va a haber gente. Bueno. Ahí está. ¿Cómo se Melissa. llama? Meli. ¿Melissa es? Meli, sí. Ella Bueno. está ahí en la secretaría. La Bueno. secretaria ahora. Que Que es amorosa, así que la gente vaya, que lo van a tratar muy bien. sí. Y bueno, sí, fue muy bien recibido. Realmente Sí, la estamos verdad muy que- contentos. Y es un proyecto que nos llevó un tiempito. Pero qué lindo Y- toda la investigación que hiciste. Y porque la yo- gente también, viste, poner en circulación la historia ¿Sabés fundacional, yo esa cómo etapa conocí es muy... este libro? No sino el original. El original, sí. Que mi papá tenía uno. Sí, Porque cuando los chicos iban a la escuela, 4º grado, Pablo y Carolina, una de las cosas que se les enseñaba, el contenido era la provincia no, la localidad del partido. Y entonces muchas preguntas eran sobre Miramar y la maestra sobre todo les preguntaba cosas. Entonces mi papá un día que yo decía, bueno, pero yo de tantas cosas no sé. Y mi papá, te voy a dar algo. Y me dio el librito. Y de ahí los chicos sacaban cualquier cantidad de material, ¿viste? Porque Claro. de Miramar desde los comienzos. claro. Y ahí conocí el libro. Y ya después quedó en mi casa, después un día mi papá lo prestó, no me acuerdo a quién, y para el centenario de Miramar, que no encontraba el libro por ningún lado, tenían un programa de radio que estaba Tito Novarino, mi papá, no me acuerdo quién más. Mi papá dijo, che, ya aprovechando que tengo el micrófono, a ver quién tiene mi libro que me lo devuelva. Y se lo devolvieron. Ah, mira vos. Se qué lo anécdota. devolvieron. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, gracias. ¿a Me vos? siento honrada de haber estado en este programa. Bueno, muchas a gracias. vos. Y espero que esto no termine acá, que sigamos en contacto. Sí, por supuesto. Ahora te voy a pasar la partida de nacimiento, de casamiento. Bueno, de mi abuelo, de mi bisabuelo. De tu bisabuelo digital, que te la traje especialmente para compartirla. Bueno, bárbaro, Donde están bárbaro. los nombres de los testigos y el nombre de Bueno, dale, los dale. tatarabuelos, digamos. Dale. Bueno. Me encanta. Adrián, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, entonces, como todos los jueves, aquí en FM 89.3, Radio Zona Miramar. Gracias a todos por los mensajes y escucharnos. Gracias. Verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente, no hago caso al comentario.